no sé en qué prisión tú te puedas encontrar hoy, pero cuando tú caminas en Cristo Jesús, no hay ligadura que pueda detenerte. Mire, comenzamos una serie de mensajes hace unos domingos atrás y le titulamos Jesús. Ese es el nombre de la serie, Jesús. Eso es suficiente, ese nombre, Jesús. Y hemos estado hablando de eso. Si ve y visita la página de la iglesia, vea las redes sociales ahí en YouTube y vas a ver, ahí están los mensajes anteriores. Te recomiendo que los escuches. Y hoy, continuando esta serie y hablando, obviamente hoy es el día de resurrección, la Pascua, afirmando lo que sucedió un día como hoy. Hoy vamos a hablar bajo el tema Jesús, Él vivo está. Él vivo está. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 27, del versículo 62 en adelante. Esto resume un poco lo que había sucedido el día de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Mira lo que dice: al día siguiente, esto es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado de los muertos. Y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis tropas de guardia, id y aseguradlo como sabéis hacerlos. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Jesús había sido sacrificado, había pagado el precio por nuestros pecados, lo pusieron en la tumba y los fariseos fueron para asegurarse de que, creyendo ellos que alguien podía robarse el cuerpo, fueron a donde Pilato para que pusiera una piedra y sellara esta piedra y pusiera guardias ahí. Te voy a decir por qué. Porque el diablo quiere siempre ocultar o tratar de evitar la evidencia de la realidad de Jesucristo. El diablo siempre va a buscar algo para oponerse a todo aquello que pueda dar evidencia o pueda revelar la verdad de que Dios es real. Entonces los fariseos, obviamente influenciados por el enemigo, influenciados por el diablo, fueron donde fariseos, fueron a donde Pilato temiendo de que esto sucedería. O bueno, ellos pensando que alguien fuera a robar el cuerpo, pero en realidad yo sé que tenían miedo de que este realmente fuera el Cristo. Entonces, luego que pasó esto, pasaron varias cosas que, a pesar de que el diablo tratara de poner una piedra, poner sellos, poner guardas, pasaron cosas que aún así no pudieron detener la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que al tercer día Él resucitó. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 2. Dice: he aquí hubo un gran terremoto. Eso fue después. Hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ellas. Y hay varias cosas que quiero hablarte en este mensaje que sucedieron para romper toda evidencia y todo obstáculo que el enemigo quería traer, para que se diera la revelación de quién realmente era Jesús. Y la primera evidencia que podemos ver es que las ligaduras fueron rotas. Las ligaduras fueron rotas. ¿Y qué representa esto? Es que al romperse las ligaduras representa que había una autoridad suprema en la tierra que estaba rompiendo aquello que el enemigo había puesto para dar evidencia de la realidad de Jesús. Tienes que entender que cuando pusieron ligaduras, Pilato mandó a poner un sello, y era un sello real. Y algo que tienes que entender acerca de estos sellos: los gobernantes tenían a veces un anillo o tenían unas estampas que enviaban, y cuando ponían el sello, el que rompiera ese sello sin autoridad, ¿sabes algo? Podía experimentar una condena. Y la condena podía ser cárcel, podía ser un castigo fuerte o podía ser hasta la muerte. De hecho, el sello, cuando era enviado por un gobernante de aquellos que eran del pueblo romano o del imperio romano, representaba el sello del mismo César. Lo que representaba era la autoridad máxima. Como si pudiera el sello. La autoridad máxima del imperio más grande respaldaba el sello que se había puesto sobre la tumba de Jesús.
Entonces imagínense, si el mismo César, la autoridad máxima, estaba poniendo ese sello, ¿quién se iba a atrever a romper ese sello? Nadie iba a poderse atreverse a romper y a desafiar directamente al rey, al emperador del ejército más grande que existió en aquella época y no había visto jamás. La condena era hasta muerte. Ahora, el problema es que a este que iban a condenar ya había sido condenado y había pagado el precio por la condena. No sé si me estás entendiendo. Y este era digno y tenía una autoridad máxima sobre el César. Tanto así que en Apocalipsis, se me adelantaron los muchachos a la revelación. En Apocalipsis capítulo 5 dice la palabra que en los cielos, voy a resumirlo rápido, ya usted lo escuchó. En los cielos se preguntó, estaba el apóstol Juan, fue llevado al Apocalipsis y se preguntó en los cielos, ¿quién es digno de abrir estos sellos? Porque había un rollo donde en ese rollo habían 7 sellos y esos sellos revelan los tiempos finales que van a estar desatándose. Y quiero decirte, estamos en los tiempos finales y quiero decirte, Jesucristo viene pronto, por si no lo sabías. Entonces se preguntó en el cielo a gran voz, hubo un ángel que preguntó, ¿quién es digno de romper los 7 sellos, de abrir este libro? Y dice la palabra que no se encontró ninguno digno. Y el apóstol Juan, que estaba viendo eso, dice que comenzó a llorar. Y a llorar porque no había ninguno digno. Dice que no se encontró ninguno digno. Escucha bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y lo que pasa es que Juan todavía no sabía que había uno que había vencido y se le había dado un nombre que es sobre todo nombre, que en Filipenses dice que se le había dado autoridad donde en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y solo él se halló que digno, y la palabra digno en griego es axio, que significa uno que tiene peso o tiene el mérito para hacer algo. Lo que estaba diciendo es que ¿quién aquel tiene el peso? ¿Quién aquel tiene el mérito para abrir estos sellos? Vengo a decirte, el sello de la tumba, había uno que solamente tenía el peso, que tenía la autoridad, que había sido hallado digno. ¿Por qué? Porque venció la muerte y pagó el precio, y ese se llama Jesús. Él fue el que rompió el sello porque era una autoridad sobre el César. Pero no solamente era una autoridad sobre el César, era una autoridad sobre todo el infierno y sobre toda potestad, gobernante y hueste de las tinieblas. Ese era Jesús. Y algo que tienes que entender, este sello representaba el sello de las ligaduras a causa del pecado. Y quiero decirte algo, cuando Jesús, a causa de su resurrección, este sello se rompió, lo que esto significaba proféticamente es que las ligaduras del pecado que nos quieren tener en una tumba han sido destruidas. Y yo vengo a decirle algo, toda ligadura de enfermedad ha sido rota, toda autoridad sobre el dolor Jesús la rompió, toda autoridad y ligadura sobre la pobreza, sobre la adicción, sobre la pornografía, sobre la avaricia, sobre la maldición, la opresión y el pecado y la muerte, Jesús la rompió aquel día cuando se rompió ese sello, porque ese sello no solamente representaba algo que el César ponía, era el sello que representaba lo que el enemigo quería establecer sobre los hombres a causa del pecado. Y yo vengo a decirle algo a alguien: si tú crees y recibes a Jesús como tu Salvador personal, quiero decirte, las ligaduras que te tienen en el mismo ciclo, las ataduras que nos siguen llevando en la misma dirección y nada cambia, quiero decirte, se van a romper porque ya Cristo la rompió por ti y por mí. Ya Él venció por ti y por mí. Porque quiero decirte, cuando estamos atados con estas ligaduras es como si fuéramos llevados como esclavos. Yo no sé si usted ha visto cuando alguien lleva a un perrito y está atado, y el perrito, por más que quiera salir corriendo con libertad, no puede salir y hacer lo que quiera. Quiero decirte, cuando un hombre y una mujer anda atado al pecado, el diablo es el que lo lleva y lo maneja donde él quiere. ¿Y sabes algo? Dios quiere que sea Jesucristo el que te guíe, porque el enemigo siempre te va a guiar a un lugar donde te va a mantener cabizbajo, siempre te va a llevar a un lugar donde siempre va a haber dolor, siempre te va a llevar a un lugar donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay muerte, donde lo que hay es oprobio y tinieblas. Es ahí donde el enemigo nos va a llevar. De hecho, el fin de la esclavitud es el infierno.
Y el enemigo quiere llevarnos atados al pecado. ¿Para qué? Para que el destino final de nosotros sea dirigirnos hasta el infierno. Así como un amo tiene autoridad sobre un animal, así aquel que está atado al pecado, Satanás tiene autoridad sobre él. Y quiero decirte, Jesús rompió el sello del pecado y rompió las ligaduras. Tienes que entender, cuando tú tienes y has recibido a Jesús, tienes la unción que rompe las ligaduras, tienes el espíritu que rompe las ligaduras. Es por eso que Sansón, mientras estaba con la unción, las ligaduras, aunque terminaba atado, eran rotas, pero el día que el Espíritu Santo se apartó de él, ¿sabes qué? No pudo romper las ligaduras. Pero hubo uno que se llamaba Pablo con alguien que se llamaba Silas, que trataron de ponerles ligaduras y estas eran de hierro. Pero ¿sabes qué? Como tenía a Jesucristo, las ligaduras no pudieron determinar su destino final, porque se pusieron a adorar, se pusieron a orar, y cuando oraron las ligaduras se rompieron las cadenas y fueron libres de aquella prisión. Yo no sé en qué prisión tú te puedas encontrar hoy, pero cuando tú caminas en Cristo Jesús, no hay ligadura que pueda detenerte. No hay adicción, no hay pecado, no hay situación, no hay montaña, no hay nada que pueda limitarte a lo que Dios tiene para tu vida. Toca al que está a tu lado y dile: las ligaduras fueron rotas. Lo otro que sucedió es que la piedra fue removida. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice: fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro. Usted tiene que entender, esta piedra se cree que pesaba de 1 a 3 toneladas. Un elefante pesa como 1 tonelada. Entonces, para mover esta piedra se requería de 3 a 10 hombres, dependiendo si era de 1 a 10 toneladas. Eso quiere decir que una persona sola no la podía mover. Entonces, entiende, tiene que ver la imagen, que cuando la tumba estaba y ahí estaba la piedra, habían guardas. Nadie podía venir, tenían que matar primero a los guardas romanos, que esta gente eran expertos en la batalla de hombre a hombre. Esta gente eran el ejército más poderoso que había sobre la faz de la tierra. Esta gente no era fácil, estaban armados, y en aquel tiempo las armas eran las espadas, y no todo el mundo tenía una espada, una lanza y un escudo. Este ejército tenía el mejor armamento, tenía la mejor armadura que existía sobre la faz de la tierra, y era feroz. Le pusieron guardias. No cualquiera podía venir a remover la piedra. Entonces tenían que venir como 3, 5 a 10 personas. Entonces el remover la piedra representaba algo sobrenatural, de igual forma que el romper las ligaduras y las ataduras. Y la piedra significaba el obstáculo que estaba firmando el juicio y el dictamen final del destino a causa del pecado de alguien, o del destino que a todos les esperaban a causa de que no había alguien que nos redimiera y ahora pudiéramos tener esperanza en la resurrección de Cristo. Quiero decirte algo: hay obstáculos en nuestra vida, hay sentencias, hay declaraciones que nos tienen limitados. Y sabes que con fuerzas humanas no las vas a poder mover, porque el enemigo tiene guardas y es algo sobrenatural, es algo espiritual para mover todo obstáculo y toda fuerza que nos detiene. Porque ha habido un dictamen, ha habido un juicio sobre Jesús, hubo un juicio y a causa de eso murió y fue puesto en una tumba, y ahora había una piedra muy pesada. Entonces, cuando Cristo removió la piedra, vemos el poder que venció. Fue un poder sobrenatural. Y usted sabe sobre qué venció: sobre la condenación que había a causa del pecado en Jesús. Y quiero decirte, por cuanto todos pecamos, nosotros hemos sido destituidos de la gloria, y todos hemos sido condenados a muerte. Todos. Quiero decirte, si no has aceptado a Jesús, la condena es muerte, y muerte eterna. De hecho, mira lo que dice Pablo en Romanos 8:1. A los que han recibido a Jesús dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo da vida y los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso es a los que han recibido. Pero Juan 3:18 dice: el que cree en el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo quiero decirte, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ya hay una condena sobre ti.
Y sigue diciendo el capítulo 18, el versículo 18 de Juan 3, porque no han creído en el nombre del unigénito de Dios. Yo vengo a decirte, si tú no has creído, y hay gente que dice, sí, yo creo en Jesús. No. Aquí cuando dice creer en Jesús, significa entregarle tu vida a Jesús. Hay mucha gente que cree, pero no le conoce. Yo creo que hay gente que existe porque los veo por televisión. ¿Sabes? Yo creo que no quiero mencionar nombres para no hacerlos más famosos aquí. Aquí el único que merece ser mencionado hoy se llama Jesús. Pero yo los veo a ustedes y yo creo que ustedes existen porque yo los veo. Tú vas al supermercado y tú ves el que cobra en la caja registradora y tú vas al mandado y tú crees en el que está allí. Pero porque tú crees que está allí no quiere decir que tengas una relación con él y lo conoces. Tú no conoces cómo es él, tú no conoces su gracia, tú no conoces sus actitudes, tú no conoces los deseos de él para tu vida. Y hay mucha gente que dice yo creo en Jesús pero no lo conocen. Es más, hay gente a veces que está en las iglesias sentada y todavía no conocen a Jesús. Es más, tengo un amigo pastor que fue a predicar a un lugar. Y cuando fue a predicar a un lugar tenía un mensaje. Y ese mensaje el Señor le dijo, no, eso no es lo que quiero que hables. Comenzó a hablar un mensaje y era un mensaje de salvación. Y él decía, pero ¿por qué voy a hablar esto? Si esto es una iglesia que debe ser madura y todos los que vienen aquí son maduros, o debo de hablar otra cosa. Pero él obedeció a Jesús. El Señor le cambió el mensaje cuando estaba en el púlpito y comenzó a hablar del evangelio y de la crucifixión y la salvación. Algo que parece sencillo. Pero cuando hizo el llamado en aquella iglesia, que eran como, no sé, 300, 400 personas, cuando hizo el llamado, alrededor de 60 personas se convirtieron. Lo más tremendo es que el pastor se sorprendió porque dijo, pero es que muchos de ellos llevan mucho tiempo viniendo a la iglesia. Pero ninguno de ellos todavía habían hecho una confesión pública y le habían entregado su vida a Jesús. Ellos dijeron, es que nunca nadie nos había dicho que aceptáramos a Jesús. El pastor tuvo que pedir perdón a Dios porque él mismo no los había guiado a pedir perdón y a tener una experiencia de salvación con Jesús. Si en la iglesia eso pasa, imagínate los que vienen una vez al año, o los que nunca vienen, o los que vienen cada 3 meses, o aquellos que quizás no han conocido a Jesús. Quiero decirte, si no le has entregado tu vida a Jesús, hay condenación. Pero si le entregas tu vida, hay salvación. Y no hay nada mejor, porque entonces toda carga que puedas estar teniendo, toda piedra va a ser removida. Yo no sé qué carga tú has llegado aquí hoy. Y quizás tu vida está bien. Quizás tu vida, estás próspero, tienes un buen trabajo, estás en una oficina donde estás allá en el piso número 25, con vista a toda la ciudad. Pero quizás puedes ver todo, pero todavía no has visto al Jesús que resucita y liberta y nos salva. Quizás tienes el corazón vacío con una carga donde no puedes dormir por las noches, aunque tengas todo, aunque tengas la casa grande, el buen carro y todo eso, tienes un vacío en tu corazón. Quiero decirte, puedes buscarlo en todas las cosas y quien único va a llenar ese vacío se llama Jesús. Él removió esa piedra, esa carga, ese peso que tú tienes. Esa carga de la condenación y de la culpa por algo que hiciste hace muchos años. Porque la culpa es lo que a causa de la condenación nosotros llevamos. Tú estás sintiendo culpa por muchas cosas y no sabes que es que el diablo está trayendo esa culpa porque hubo un pecado. Y te voy a decir algo, lo único que necesitas es pedirle perdón a Dios y arrepentirse, e inmediatamente esa culpa, esa carga, esa piedra de 3 toneladas que llevas encima es removida, porque no te permite vivir plenamente. Esa culpa por una infidelidad, esa culpa por una decisión que sabes que no debías tomar, esa culpa por algo que hiciste que dices, si el mundo sabe lo que yo hice, me van a rechazar y nunca más me van a abrazar como si fuera un leproso. Vengo a decirte algo en esta hora, vengo a decirte, Jesús abrazó a los leprosos.
Jesús te quiere abrazar a ti. No importa lo que hayas hecho y remover toda culpa del pecado, porque los que están en Cristo ya no tienen condenación. Pero si no le entregas tu vida, no lo vas a saber. Yo decía, como dijo el rapero ayer, yo quería entregarle mi vida al Señor cuando fuera viejo. Porque uno piensa que cuando yo sea viejo uno piensa que va a llegar a viejo. Y uno piensa que va a llegar allá y entonces cuando esté ahí ya en mis últimos días le voy a pedir perdón a Dios. Eso puede pasar, pero así no es como funciona. Porque mucha gente piensa así porque durante su vida quieren disfrutar su vida conforme a las cosas de este mundo. Quiero decirte algo, ese deleite es vano. No hay mejor deleite cuando tienes a Cristo en tu corazón. Si no lo has disfrutado, ven y prueba y ve cuán bueno y deleitoso es estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor que Jesucristo. No hay nada. No hay nada. Yo lo decía, y cuando acepté a Jesús a los 25 años, en el 2006, ¿sabes qué? Dije, si yo lo hubiera conocido antes, ¿por qué no lo conocía antes? ¿Por qué perdí 25 años de mi vida sin Jesús? Yo te digo, yo viajé el mundo entero, yo fui a muchos lugares, yo hice muchas cosas que parecían buenas ante los ojos del mundo, pero quiero decirte, lo mejor que hice en mi vida fue abrir mi corazón y aceptar a Jesús. Eso fue lo mejor. Y sabes que Jesús removió una piedra, y desde eso he vivido en descanso en Él. Aunque a veces parece que siente que hay alguna carga que quiera venir, como yo sé que hubo uno que removió la piedra, vengo de Él y Él vuelve y quita toda carga de mi vida. Porque Él me libertó de toda condenación. No hay juicio para los que están en Cristo. Entonces, las ligaduras se rompieron, la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. Lucas 24:2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto fue cuando las mujeres fueron a llevar especias. Pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Qué tremendo. Que ahora algún día aquellos que aceptaron a Jesús, cuando lo vayan a buscar en una tumba, ahí no van a estar. Porque hubo alguien que venció la tumba. Y la tumba está vacía. No porque alguien se llevó el cuerpo, sino porque al tercer día vino el poder del Espíritu Santo y entró en ese cuerpo, y vino el Cristo vivo y vino y le dio vida a ese cuerpo y atravesó los lienzos y se puso de pie. Porque no hay atadura, no hay nada que pueda detenerlo. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice: pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que significa don? Don significa el regalo. Y Dios murió por ti, por mí. Jesús murió por ti, por mí, para darnos un regalo. El mejor regalo que puedes recibir se llama Jesús. El problema es que hay gente que a veces ya ha sido libertada. Voy a hablarle a otros que quizás ya han sido libertadas, pero siguen viviendo una vida como si estuvieran en una tumba. Jesús dejó la tumba vacía. No puede seguir viviendo en el dolor, no puede seguir viviendo en la angustia, porque eso es lo que representa esa tumba. Mira lo que dice Romanos 5:16: y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, porque es inmerecido, nadie se lo merece. Tú no te lo mereces, ni yo me merezco el regalo de la salvación de Jesús. Y dice: porque el regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos ante los ojos de Dios. No podíamos estar delante de Dios a causa del pecado, pero por medio de Jesús ahora tú puedes estar delante del Creador del universo.
Y a pesar de que somos culpables de muchos pecados, toca al que está a tu lado y míralo, mira, dile: tú eres culpable. Díselo, díselo. Tú y yo somos culpables de todos los pecados que hemos cometido. Y aún seguimos a veces fallando. Pero dice: aunque éramos, dile, pero ya Dios te lo quitó la culpa, dile. Ya Dios te quitó la condena. Pues el pecado de un solo hombre, versículo 17 dice: Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Los que no tienen a Cristo, la muerte reina sobre ellos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso es que la tumba está vacía. Y ¿sabes qué? Algún día se van a buscar y no te van a encontrar, porque los muertos en Cristo resucitarán, dice la palabra. Es por eso que por medio de un solo hombre ahora experimentamos vida. Toca el que está a tu iglesia: sal de la tumba. Porque en Cristo ya salimos de la tumba. ¿Usted sabe por qué Jesús salió de la tumba? Porque estaba vivo. Porque estaba vivo. Simple. Es por eso que podemos vivir ahora fuera de la condición del pecado. ¿Te acuerdas? El pecado que nos ata, que nos lleva como un amo lleva a un animal, así lleva Satanás, aquellos que viven bajo el yugo del pecado. Pero los que viven en Cristo, Cristo habita en ellos y van caminando en la libertad de Jesús. Entonces por eso podemos seguir viviendo ahora en la condición que está fuera del pecado. No en una condición de tinieblas, no en una condición de dolor, no en una condición de amargura, no en una condición de tristeza, sino en una condición de llenura plena. No en una condición de un vacío que a veces tratas de llenarlo con el alcohol, con las drogas, con las amistades, con una mujer, con un hombre, comprándote un carro, comprándote mejor ropa. Eso no llena ningún vacío. Las cosas de este mundo, nada puede llenar el vacío de Jesús. Solamente el vacío de tu corazón lo llena Jesús. Hay un espacio que Jesús dejó. Hay un espacio que cuando te crearon, solamente Jesús lo puede llenar. Solo Él. Solo Él. Algunos me van a entender y algunos: ¿cuántas cosas no hacíamos y al otro día nos levantábamos y nos sentíamos vacíos? Y nos sentíamos igual. Y teníamos que hacer una llamada, teníamos que hacer algo porque estábamos vacíos, sin propósito, sin sentido. Y decíamos: ¿qué hago hoy? ¿Qué me toca hacer mañana? Pero cuando Jesús llegó, eso se acabó. Eso se acabó. ¿Usted sabe por qué? Porque Él rompió las ligaduras, rompiendo el sello. ¿Sabes por qué? Porque la piedra fue removida de la condenación. ¿Y sabes por qué? Porque la tumba está vacía. Esa fue la evidencia que el diablo trató de detener que saliera a la luz. ¿Por qué? Porque él quería mantenerte en ligaduras. Porque él quiere mantenernos bajo una piedra y un peso que no podemos soportar. Él quiere que estemos en una tumba. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 4. Dice: aconteció que estando perplejos por esto, y aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandeciendo. Esto es cuando las mujeres fueron a la tumba y encontraron que estaba vacía, y dos ángeles se le presentaron. Y mira lo que dice el versículo 5. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Sabes por qué? El ángel le dijo eso: hey, el sello fue roto.
La piedra fue removida, la tumba está vacía. Estás buscando en el lugar incorrecto. Es por eso que cuando te vengan a buscar en el lugar que un día tú estabas, no te van a encontrar en la misma condición. Cuando tú aceptas a Jesús, van a buscar a aquel hombre derrotado, a aquella mujer derrotada, a aquel hombre que estaba en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en la inmoralidad, aquel hombre que estaba vacío y vacía, aquel hombre que quizás no tenía propósito. Lo van a buscar y no lo pueden encontrar, porque ahora está fuera de la tumba, ahora está en Cristo Jesús, ahora está con vida, ahora está libre de toda atadura, ahora está libre de toda esclavitud, ahora está libre del pecado, ahora está libre de la muerte. Ya no estoy en la tumba. No me busques en ese lugar. Ese lugar era antes de conocer a Cristo. Ahora estoy en otro lugar, y el lugar donde estoy ahora se llama Jesús. No me puedes buscar, no me vas a encontrar en la vida pasada. Estoy en una nueva vida porque le entregué mi corazón a Jesús. La tumba en la que yo estaba está vacía, porque hubo uno que venció la muerte. Dile al que está a tu lado: no me vas a encontrar en ese lugar. Dile: no me vas a encontrar. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. No me vas a encontrar, porque hay uno que vivo está, porque hay uno que venció. Es por eso que cuando el apóstol fue llevado y tiene un encuentro en la isla de Patmos con Jesús, él mismo fue el que se le revela y le dice en Apocalipsis 1:27: no temas. Dios te dice: no temas. Yo soy primero y último, el que vive. Jesús vive, Él es real. Estuve muerto, y aquí que vivo por todos los siglos de los siglos. Él vive por los siglos de los siglos y por la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si quieres salir de la tumba, si quieres salir de la condenación eterna, tienes que ir a aquel que tiene las llaves, porque Él es el único que te puede libertar de esa prisión donde te encuentras. Él es el único que te puede sacar de esa cárcel. Él es el único que te puede sacar de esa prisión y de ese lugar de tormento, de terror, de ansiedad, de pensamiento suicida, de un vacío en tu corazón, encerrado en la avaricia y la codicia. El único que te puede sacar de ahí, que tiene las llaves del Hades y de la muerte, es Jesús, quien resucitó al tercer día. Y Él vive para siempre. Y Él vive para siempre. Es por eso que si tú llegaste aquí hoy y tú no has aceptado a Jesús, o andas apartado, tienes que reconciliarte con Él. Y si tu fe no está firme, tienes que afirmar tu fe. No te puedes ir hoy de aquí sin dejar que el que tiene las llaves de tu destino final, del destino que Él quiere para ti. Él quiere un destino de salvación. Él quiere un destino de vida y vida en abundancia. Él quiere un destino de plenitud para ti. Pero nadie más tiene las llaves. Deja de estar buscando en el lugar incorrecto. Solo Jesús tiene la llave para que salgas del destino de unas tinieblas eternas, de un infierno eterno, de una muerte eterna. Solo Jesús te puede libertar de eso. Y para eso tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y tienes que entregarle tu vida y arrepentirte de tus pecados. No puedes seguir en esa vida. Esa vida lleva a muerte. Esa vida es de esclavitud y de una carga que tú no puedes llevar. Nunca vas a poder vencer por tus propias fuerzas. Alguien me dijo: cuando yo ponga mi vida en orden, yo voy a buscar a Jesús. Es una carga muy pesada. Tú no vas a poder vencer solo. Necesitas a Jesús. Solamente Él te va a ayudar a vencer el pecado. Él vino para lo peor de lo peor. Él vino a buscarme a mí, lo peor de lo peor. Él vino a buscarte a ti. Él vino a buscar al adicto. Él vino a buscar al mujeriego. Él vino a buscar lo que todo el mundo rechaza. Él vino a buscar todo lo que el mundo rechaza y ha rechazado. Él vino a buscarlo. Él vino a buscarlo.
No importa cómo estés, no importa cómo has llegado, no importa las ligaduras que tengas, no importa tu pasado, lo que hiciste o lo hicieron, no importa. Pero no te puedes ir sin recibir el amor de Jesús. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, hoy, entregarle tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Hoy es un día de decisión. Tú no llegaste por casualidad. Tú estás aquí porque Él quería que escucharas este mensaje. Tú estás aquí porque Él quiere darte las llaves para que salgas de ese lugar. Y si tú quieres salir, hoy es el día. Y es simple. Es confesar a Jesús con fe, sin dudar en tu corazón. La palabra dice: el que confiesa a Jesús con su corazón, confiesa que Él es su Salvador y no duda en su corazón, será salvo. Y yo quiero que hoy hagas esta oración conmigo. Y dije esta oración conmigo. Si quieres aceptarlo, reconciliarte con Él, di: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te recibo como mi Salvador personal. Hoy creo que moriste y resucitaste por mí. Desde hoy eres mi Dios. Desde hoy eres mi Padre eterno y yo soy tu Hijo. Permíteme conocerte y guíame por este nuevo camino de vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.